entonces vamos a continuar. Entonces decíamos que teníamos a B1, a vector B2 y al vector B3, pero en este caso voy a tener nada más sus normas. Y entonces yo quiero encontrar las componentes asociadas a cada vector. Bueno, para encontrarlos, mm, de alguna forma yo aquí tendría una cierta altura. Y. Este punto tendría coordenadas x, y. Entonces, este punto de aquí vendría teniendo coordenada x, 0, y este puntito de acá vendría teniendo una coordenada 0, y. Entonces, por trigonometría, yo podría tener que el seno de θ1 va a ser igual con y, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería igual a la norma de B1. Y ahora, si sigo esa analogía, ejemplo, tengo a B2, pero B2 aquí su ángulo varía, porque este ángulo vale 180 grados menos θ2. Recuerden que el ángulo que siempre tomamos es el que va desde aquí del eje X hasta donde esté el vector indicado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a llamarlo θ, lo voy a poner como θ2, θ'O2. Entonces, fíjense bien que θ2 va a ser igual a 180 grados menos θ'O2. Y entonces ya tendría este ángulo rojo, o bueno, este angulito de aquí, es el que viene estando asociado a este ángulo de acá. Entonces, el seno de θ2 sería igual a ¿quién? Pues a lo mismo, tenemos una cierta altura en y. Podríamos ponerlo como, vamos a ponerlo como y1, para irlos garantizando, o sea, una altura en y1. Para este entonces tendría acá una altura en y2, una altura y2, etcétera. Y2 sobre la norma del vector 2. Y luego para θ3, bueno, voy a ponerle θ'O3. Fíjense bien, el ángulo que a nosotros nos interesa tomar es el ángulo que va desde el eje X hasta este vector. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos 3 pi medios. Entonces, tendríamos que θ3 va a ser igual a ¿quién? A 3 pi medios menos este cacho de acá. Y entonces nos daría el θ3. Entonces, 3 pi medios menos θ'O3. Pero ahora este número, este vector, tiene una altura y3. Puede ser positiva o negativa, pero la voy a llamar de alguna forma y3. Y también tiene una componente x3 con coordenada 0. Entonces, el seno de θ3 sería igual con y3 por la norma del vector b3. Entonces, voy a despejar de aquí a todos los y's. Entonces, y1 va a ser igual con la norma del vector 1 por el seno de θ1. y2 va a ser igual con la norma del vector 2 por el seno de θ2. Y3 va a ser igual con la norma del vector 3 por el seno de θ3. Y si yo lo sigo haciendo para más vectores, para n vectores, o sea, tener muchos vectores en ese plano, pues sería el seno de θn va a ser igual con ¿quién? Con la altura enésima en su componente y dividido entre la norma enésima del vector n. Es decir, yn va a ser igual con la norma del vector enésimo más el seno del θ enésimo vector, o el vector asociado al eje X a ese vector. Bueno, esto lo deduzco de esta figura de acá. Ahora vamos a hacerlo para el coseno. Para el coseno, pues es análogamente lo mismo. Sería para el coseno de nuestra figurita.
el coseno de teta 1 sería igual al cateto adyacente, pero el cateto adyacente va a tener una coordenada x1 dividido sobre su hipotenusa, que sería la norma de B1. Y si ahora lo hago para el coseno de teta 2, con la observación que hice hace rato, pues sería x2 por la norma de B2. Si ahora lo hago para el coseno de teta 3, pues sería igual con x3 sobre la norma de B3. Y así nos podemos seguir enésimo. Y entonces si yo lo hago para el coseno de teta n, va a ser igual con xn sobre la norma del vector enésimo. Ok, entonces, de aquí pues voy a despejar ahora a las x. Entonces, x1 pues va a ser igual con la norma del vector b1 por el coseno de teta 1. x2 va a ser igual con la norma del vector 2 por el coseno de teta 2. Y x3 va a ser igual con la norma del vector 3 por el coseno de teta 3. Y entonces el enésimo número x de xn va a ser igual con la norma del vector bn por el coseno de teta n. Y ahora voy a llamar a x total igual a la suma de todos los x1, o sea, x1 más x2 más puntos suspensivos más xn. Pero pues x total o x1 vale la norma de b1 por el coseno de teta 1, más x2, que en este caso x2 viene siendo la norma del vector 2 por el coseno de teta 2, más puntos suspensivos, más en este caso sería el vector enésimo o la norma del vector enésimo por el coseno enésimo de ese ángulo. Y también lo voy a hacer para y total. Para y total pues sería y1 más y2 más puntos suspensivos más yn. Y entonces esto sería igual a ¿quién? Pues y1 viene siendo la norma de v1, pero en lugar del coseno pues es el seno de teta 1 más la norma de v2 por el seno de teta 2 más puntos suspensivos más la norma del vector enésimo por el seno de teta enésimo. Ok, pero ahora, ¿qué significa geométricamente esta x total y y total? Bueno, esta x total va a ser de alguna forma, la componente de un vector más grandote. Es decir, yo voy a tener a un vector que lo voy a llamar v total, y ese vector va a tener por coordenadas el x total, y total. Y entonces este vector b total se le llama el vector resultante de b. Voy a ponerlo con T mayúscula. Este es el vector resultante. Y si yo quiero calcular la magnitud del vector resultante total grandote, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de el x total al cuadrado más el y total al cuadrado. Y bueno, esta sería la demostración de las componentes de los vectores. Entonces, pues vamos a poner un pequeño ejemplo de física. Por ejemplo, voy a tener aquí el siguiente sistema. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a tenerlo por aquí. Déjenme pensar. Entonces, voy a llamarlo M1. Este va a ser mi M2. Este va a ser mi M3. Y ahora me gustaría encontrar la fuerza de atracción que existe primero entre M1 y M2. Y luego la fuerza de atracción que existe entre M1 y M3 y la de M2 y M3. Pero bueno, voy a hacerlo así
abstracto. Vamos a asociarle a M1. Si se dan cuenta, está sobre el eje X. Entonces, M1 va a tener coordenadas X1, 0. M2 o el punto M2 va a tener una coordenada 0 en X, X2. Y M3 va a tener una coordenada sería X3, 0. O bueno, vamos a ponerlo para complicarle un poquito, que no sea tan sencillo, porque si no nos van a dar ceros. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner que M3 esté aquí. Y entonces aquí M3 va a tener una coordenada X3, Y3. Bueno, entonces queremos calcular la fuerza resultante que hay entre todas estas y quiero calcular la fuerza de atracción que existe entre cada una de estas masas. Ok, entonces lo primero que tendría que hacer, ¿qué sería? Encontrar la fuerza que existe entre el planeta 1 y el planeta 2, el vector. Luego tendría que encontrar la fuerza vectorial del planeta 2 y el planeta 3. Y luego tendría que encontrar la fuerza que existe entre el planeta 1 y el planeta 3. Bueno, pero para esto primero tengo que determinar el vector de posición o la distancia que existe entre el centro de sus masas. O sea, la distancia que hay de aquí a acá entre cada uno de ellos. Luego la distancia que hay de aquí a acá y la distancia que hay de aquí a acá. Entonces, pues puedo usar la fórmula de la distancia entre los puntos dados. Entonces, lo voy a llamar el punto P1. Este va a ser el punto P subíndice 2. Y bueno, pero quiero encontrar al vector. Ok. Si usamos la distancia entre los puntos, bueno, también lo podemos hacer así. Vamos a encontrar la distancia del punto P1 al punto P2, que va a ser igual con la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no? X2 menos X1, que en este caso sería 0 menos X1 al cuadrado, menos X1 al cuadrado, más Y2, que en este caso sería X2. Perdón, aquí me equivoqué. La coordenada aquí no es X2. Sería... tiene 0 en X, este sería el Y2. Entonces aquí sería... ¿quién? Sería X2, que sería 0 menos X1, que vale X1 al cuadrado, más Y2, que en este caso viene siendo el mismo Y2, menos Y1, pero Y1 vale 0 al cuadrado. Ok. Entonces, recuerden que esto es un vectorcito también, o la norma o la magnitud de esta cosa. Pues esto viene siendo igual a la raíz cuadrada de X1 al cuadrado más Y2 al cuadrado. Ok, vamos a dejarlo así indicado. Y entonces, por las fórmulas de la gravitación universal, yo sé que la magnitud de la fuerza viene siendo igual a una constante G por el producto de las dos masas, M1 por M2, dividido sobre la distancia que existe entre ellas al cuadrado. Pero como lo estoy haciendo en forma escalar, pues la distancia que existe de P1 a P2 o R1 a R2, a la fórmula lo escriben como R12, pero esto de hecho es un vector. Y hay gente que lo multiplica por el vector unitario, para escribirlo en términos de IJ y K. Pero bueno, yo lo voy a escribir así. Entonces, la norma de F, en este caso vamos a calcular la fuerza 1,2, del que existe entre los planetas 1,2, en términos escalares, es decir, no estoy metiendo vectores. Va a ser igual con la constante de la gravitación universal. Tengo el valor de M1 y M2 que son conocidos, los voy a dejar aquí escritos, nada más, el producto de las masas. Y la norma de esto, R1, R2, o el vector de posición, pero la norma de este vector, pues, dice que es esto. Es decir, la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de X1 al cuadrado más Y2 al cuadrado.
Ok, bueno. Ahora, esa es una forma de hacer el problema. Y ya que tengo esto, pues vamos a hacer lo mismo para F2 y F3. F12, ahora sería F2, F12, F23. Vamos a hacerlo por orden. Vamos a calcular entonces ahora la norma del punto P subíndice 2 al punto P subíndice 3, que sería igual con la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, o la coordenada del segundo menos el primero, x3 menos 0, se queda x3, eso al cuadrado pues sigue siendo x3 al cuadrado, más la coordenada de P3, que es y3 menos y2 al cuadrado. Entonces, esto es y3 menos y2 al cuadrado. Ok, bueno. Entonces, aquí sería ahora calcular la norma de F2 a 3. Y la norma de F2 a 3 pues viene siendo igual a quién? A G, la constante de la gravitación universal, pero ahora sería el producto de la masa 2 por la masa 3 dividido sobre la norma o la distancia entre ellos, pero la distancia entre ellos pues dice que es esto de aquí, x3 al cuadrado más y3 menos y2 al cuadrado. Ok. Y ahora nos faltaría de 2 a 3 y de 3 a 1, pero a mí me gusta hacerlo de F1 a 3. Entonces vamos a tomar la norma de la fuerza 1 a 3, que sería igual con G, pero ahora sería M1 por M3. Y ahora vamos a calcular el vector de posición en este caso sería del punto 1 al punto 3. Bueno, aquí voy a ponerlo como P subíndice 3. Entonces, de la raíz cuadrada, perdón, el vector de posición, la norma del vector de posición, o la magnitud o la hipotenusa, ¿no? Entonces es la coordenada del segundo menos la del primero. Entonces es x3 menos x1 al cuadrado más y2, que en este caso sería y3 menos y1, que sería 0 al cuadrado. Entonces vamos a omitir el paréntesis. Esto es y3 al cuadrado. Entonces x3 menos x1 al cuadrado menos x1 al cuadrado más y3 al cuadrado. Ok, bueno, ahora ya tengo las componentes de cada una de estas. Bueno, ya tengo las magnitudes de los vectores o las normas de los vectores de la fuerza, de acuerdo a este diagrama que tengo aquí. Ahora, yo quiero calcular la fuerza resultante o el vector total que acabo de explicar hace rato allá arriba. Pero, pues necesito saber cuáles son sus componentes en X y cuáles son sus componentes en ¿qué? En Y. Ok, entonces aquí voy a tener que buscar primero cuál es el vector de posición, porque si nos damos cuenta, la fuerza, si en forma vectorial, es G. Vamos a tener aquí a un M1, un M2, aquí va a estar la norma del vector R, y aquí va a estar el vector de posición. Es decir, esto es un escalar por el vector R. Entonces, yo tendría que encontrar al vectorcito R. Y para encontrar al vector R de la figura, yo tendría que encontrar el vector que vaya de aquí a esos puntos. Bueno, ¿cuál sería el vector de posición asociado del punto 1 al punto 2? Pues sería el vector o la distancia del punto 1 al punto 2, es la diferencia de esos vectores. Entonces, el vector de posición sería x2, 0, menos x1, coma, y luego sería y2 menos y1. Ok, ya tengo el primer vector de posición, el R12. Ahora, para el vector de posición 2, 3, sería la diferencia de esos vectores.
sería el segundo de P3, que sería X3 menos 0, que sería simplemente X3, coma. Y luego tendría Y3 menos Y2. ¿Ok? Y luego tendría que encontrar el P1 P3. Y el P1 P3 sería la posición del P3, el segundo, que sería X3 menos el X1, coma, y luego Y3, que en este caso Y3, ¿quién sería? Sería perdón, Y3 menos 0 sería Y3. Ok, bueno, eso sería una forma. Pero de alguna manera, yo también podría encontrar el vectorcito que viene desde aquí hasta acá. Y entonces este vectorcito tendría X3 en Y más Y3 en J. Ok, yo podría encontrar también acá este otro vectorcito que tendría coordenada ¿qué? X1, pero en este caso, como se está yendo hacia la izquierda, voy a tomarlo como menos X1 en Y y más 0 en J. Ok. Y yo podría tomar ahora este otro de acá. Pero este vectorcito tendría que coordenadas. Tendría 0 en Y menos Y2 en J. Y de alguna forma, esa es otra manera de que yo pudiese ubicar esos vectorcitos. Pero ahora, mi pregunta natural sería, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto de acá que hice y encontrar estos de acá? Bueno, estos son los vectores de posición asociados, pero únicamente a este punto. Si nosotros quisiéramos encontrar esos vectores, tendríamos que utilizar estos de acá, ¿ok? Estos son los vectores que están asociados a los puntos de posición que lo vimos en el tercer video de cálculo vectorial, perdón, de álgebra vectorial. Bueno, entonces, estos puntos son los puntos del vector de posición con respecto a estas partículas, pues, o estos vectores. Y estos de acá son los vectores de nada más exclusivamente las componentes de donde está la masa 3 en el espacio. Bueno, en este caso, en este eje que es el eje X y el eje Y. Ok, entonces, pues ya tengo ahora los vectorcitos de posición. Entonces, si yo quisiera calcular primero la componente en X total, pues sería igual a la norma de F1,2 por el coseno de comprendido entre el ángulo θ1,2 más la norma de F2,3 por el coseno comprendido entre el ángulo θ2,3 más la norma de F1,3 por el coseno del ángulo θ1,3. O sea, tendríamos que encontrar ahora nuestros respectivos ángulos. Primero el ángulo comprendido entre θ1,2, o sea, este ángulo de acá. Pero este ángulo es ¿qué? Así como lo tengo aquí en la figura, es un ángulo recto. Entonces, al ser un ángulo recto, quiere decir que el coseno de pi medios, este de aquí, se va a ir ¿a dónde? A 0. Bueno. Luego, 2, 3, el ángulo comprendido entre el vector de posición 2 y el 3. O sea, este ángulo de aquí. Este no lo puedo descartar, ¿por qué? Porque no sé qué sea. Entonces, este ángulo sí sobrevive o subsiste. Y θ1,3. El θ1,3, pues tampoco lo puedo descartar porque de alguna manera sí sé lo que pasa aquí. Bueno, entonces ya tengo la componente en X total.
Ahora, yo quiero la componente en y total. Y la componente en y total, de alguna manera, pues va a ser lo mismo, pero con respecto a los senos. Entonces, esto va a ser la norma de F12 por el seno de teta 12, pero el seno de teta 12 o teta 12 era igual a 90 grados o pi medios. Entonces, el seno de pi medios, pues vale 1. Entonces, queda así. Más F23 por el seno de teta 23 más la norma de F13 por el seno de teta 13. Y entonces así yo ya tengo la componente en X total y la componente en Y total. Ahora, había obtenido estos vectorcitos de posición de ejercicio. Bueno, vamos a poner el pequeño ejemplo y ya para los demás se los dejo de ejercicio. Entonces, yo quiero ahora la fuerza, pero en vector de 1, 2, pues va a ser igual con quién. Pues voy a poner a G1, M1, producto punto, perdón, por, no producto punto, es por M2. Ahora voy a calcular la norma de el punto 1, 2, pero la norma del punto 1, 2 vale esto, que es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y todo esto va a estar multiplicado, o sea, ya tengo aquí el escalar, por el vector de posición. ¿Y el vector de posición qué coordenadas tiene? Pues viene teniendo las coordenadas menos, en este caso es 1, 2, déjenme moverlo por acá tantito, es menos x, y2. O sea, el vector de posición, voy a escribirlo acá, R12 dice que vale menos x1 en y, y luego más y2 en j. Y entonces lo puedo escribir en forma vectorial, o sea, escribirlo así, menos, sin los vectores unitarios, perdón, x1, y2, o puedo escribirlo así. Entonces, pues para que se vea un poquito más visible, menos x1 en y, más y2 en j. Ok. Lo mismo tendría que hacer para F23. Entonces, para el vector de posición de 2 a 3 es igual a ¿quién? A x3 en y más y3 menos y2 en j. Entonces, F23 va a ser igual con G, M1 por M2, divide entre la norma de R23, pero la norma de R23, pues, es la norma de P del punto 3 al punto 2, que esto sería, pues, la raíz cuadrada de x3 más y3 menos y2 al cuadrado, y va a estar multiplicando, pero ahora este vectorcito de acá, ahora lo voy a escribir de la otra forma. Lo voy a escribir como x3, y3 menos y2, y también es válido escribirlo así. Y ahora para la fuerza de 1 a 3, pues va a ser lo mismo, que va a ser la constante gravitacional, el producto de la masa 1 por la masa 2, dividido sobre la norma de el vector ahora 1 a 3, pero 1 a 3 vale x3 menos x1. Voy a escribirlo acá el otro vectorcito. R de 1 a 3 es igual a x3 menos x1 en dirección y, más y3 en dirección j. Ok, entonces aquí sería G por M1, M2 sobre la... Bueno, pero la norma de esto, ¿quién es? La norma de esto viene siendo la raíz cuadrada de P1 a P3, donde la dejé. Este es P1 a P3, debe estar por aquí, espérenme tantito. Bueno, aquí está, pero no recuerdo dónde la escribí. Es este trozo de aquí, este cachito. Entonces te dice que va a ser la raíz cuadrada de x3 menos x1 al cuadrado más y3 al cuadrado por el vector de posición de
F1 a 3. Pero el vector de posición de F1 a 3, pues es X3 menos X1 en dirección Y, más Y3 en dirección J. Y lo único que restaría hacer, si yo quiero la fuerza vectorial o la fuerza escrita en términos, la fuerza total escrita en términos de vectores, pues sería sumar las componentes de la fuerza F1, 2, más F2, F1, 2 más F2, 3, más F1, 3, y pues ir sumando su componente X con X, Y con Y, Z con Z. Y si yo quiero la fuerza resultante total, o la fuerza total grandota, sería igual hacer la suma de estas al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de X total al cuadrado más el Y total al cuadrado. Y bueno, esto vamos a poner, bueno, esto ya nada más es sustituir en la fórmula. Voy a poner M1 igual a 1 kilogramo. M2 igual a 2 kilogramos. M3 igual a 3 kilogramos. X1 lo voy a poner como 1 metro. X2 lo voy a poner como 2 metros. Y1 lo voy a poner como 3 metros. Y2 lo voy a poner como 4 metros. X3, Y3, así tengo X3, Y3. Bueno, si doy las X y las Y por si faltan, X3 igual con 3 metros y Y3 igual con 5 metros. Voy a poner un teta 1, 2, ese por como lo escribimos vale 90 grados. El teta 2, 3 lo voy a poner como 45 grados. Y el teta 1, 3 lo voy a poner como, vamos a ponerlo como un ángulo notable de 60 grados para que ocupemos lo que hemos visto de trigonometría. Y pues yo creo que con esto sería así un repaso prácticamente de todo lo que hemos visto de vectores. Y por ejemplo, en los casos de física, nada más la cosa está en que pues uno aprenda a distinguir bien nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una cuerda que se va jalando, tengo sobre una superficie plana. Entonces, por ejemplo, hacia acá abajo tengo un peso, pero ese peso tiene una componente en X. Tengo también una fuerza de fricción, que es muy mínima, la fuerza de rozamiento, y este peso también debe tener una componente en Y. Pero nada más tiene componente en Y porque el peso va hacia abajo, pero esta fuerza de aquí, la fuerza de rozamiento, pues tiene una componente en X. Y bueno, hay que recordar nada más que los teoremas bueno, el trabajo y energía, que la energía inicial de un sistema es igual con la energía final de un sistema, es decir, que un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura, más un medio de la constante del resorte por su longitud, si no me equivoco, inicial, su constante, su longitud es inicial, debe ser igual con un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura, más un medio de la constante del resorte, pero por su compresión final al cuadrado, su compresión final, no recuerdo si era al cuadrado o no. La ley de Hooke del resorte, según yo sí, no me acuerdo, era la constante del resorte por su multiplicación al cuadrado, eso no lo recuerdo, pero bueno, ahí lo consultan en un libro de física. Recuerden que estos son escalares, nada de aquí es vector, lo único que se ve en vectores son las tensiones, la tensión recuerden que es una fuerza, las leyes de Newton, la suma de todas las fuerzas, es igual a cero, es una condición de equilibrio. Y si se dan cuenta, todo esto son puros principios de fuerzas. Y esto nada más son escalares, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, aritmética básica. Por lo que sí es importante es que tengan presente esto de aquí. Cómo jugar con esta parte al hacer sus diagramas de flujo. Y bueno, aquí viene la demostración y las generalizaciones de
de esta aplicación de los vectores. Muchas gracias.